siempre cuando uno organiza algún tipo de eventos, o por lo menos en lo personal siempre lo hago, siempre la trayectoria de las inmobiliarias que se han mantenido en el tiempo yo siempre digo, brindando a los clientes seguridad jurídica, seriedad en las publicaciones. Ustedes también han tenido algunos emprendimientos y tienen algunos emprendimientos, y yo lo digo así, en forma casera, ¿sí? Nunca tuve una queja de la empresa Malbram. Y cuando uno convoca, o cuando hablamos con Gustavo el otro día, ¿a quién íbamos a convocar esta vez para que a los nuevos matriculados y aquellos que quieran aprender sobre estructuras o sobre inmobiliarias respetables? No dudamos los dos cuando dijimos, bueno, esta vez a quién, y los dos dijimos, vamos a Malbram, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerte, Joaquín, que le brindes este tiempo a los colegas. Esto también forma parte de un proyecto de la dirección académica para que cada día seamos mejores profesionales, para que cada día nos capacitemos más y mejor, y para que de esa manera el corredor inmobiliario no sea mirado por la sociedad como un mero mandatario o un mero comisionista, sino que es un profesional universitario, ¿sí? Que percibe honorarios profesionales y no comisiones, como nos pusieron en la última ley de alquileres que se aprobó, y tratar de bregar siempre por la profesión, ¿sí? Por eso también el año que viene seguramente vamos a empezar a trabajar por la carrera de grado, porque es uno de los objetivos que también tenemos como colegio profesional. Así que gracias, Gustavo, gracias, Ale. Si hay algún dirigente que no vea por ahí, muchas gracias por acompañar. Joaquín, un placer. Isa, muchos saludos a tu madre, que siempre la pasé muy bien en ese evento que tuvimos en el colegio. Bueno, muchas gracias Vicky, gracias por esta apertura, y a Alejandro también por acompañarnos al menos estos primeros minutos. Además, Vicky va a estar en otro evento dando su parecer y su opinión a la que ha sido invitada, y después recordarles a todos, esto es muy importante, a las 18 el colegio de manera muy rápida y muy expeditiva ha organizado a través del doctor Mariano Briña, uno de los asesores legales del Colegio de Abogados, de Corredores, una charla que tiene que ver con esta nueva ley de alquileres, el impacto y qué viene a analizar y a regular esta nueva normativa. Así que quiero destacar fundamentalmente esto, la rapidez y la reacción del colegio para empezar a analizar qué va a pasar con esta ley. Y hoy a las 18 están todos invitados, va a ser a través de YouTube, una plataforma que nos permite que sea bien abierta y bien dinámica para poder ingresar. Cuando esté terminando el encuentro de hoy, que seguramente vamos a terminar antes de las 18, voy a poner la placa donde les referencia, y pueden, por las dudas, está en las redes, está en todos los medios de comunicación del CPI, pero por las dudas, para que el que no tomó nota pueda tomar nota y se sume. Es muy importante que se sume a esa capacitación también. Bueno, ahora sí, Joaquín, te cedemos la palabra, y desde luego nuevamente agradecerte en nombre de toda la directiva, como lo hizo nuestro presidente. Bueno, ¿ahí se escucha bien, Gustavo? Te escuchamos perfecto. Bueno, antes que nada, bueno, agradecerles principalmente a vos, Gustavo, Vicky, bueno, Alejandro también, un gusto, y muchas gracias por la convocatoria. Para mí es un gusto, un placer siempre que nos han podido llamar para compartir, porque yo lo tomo como compartir experiencias y vivencias dentro de nuestro rubro. Y bueno, si bien nosotros, en el caso hablo de nosotros porque somos una segunda generación de una empresa inmobiliaria que fundó nuestro padre, bueno, ya tenemos una buena cantidad de años en el rubro por producto de que él tuvo un accidente cuando nosotros teníamos 20 y pico, recién cumplido 23, mi hermano 20, y bueno, fue como de sopetón, digamos, meternos de lleno en la empresa cuando en mi caso tenía alguna corta experiencia, pero estaba finalizando mis estudios universitarios y todavía no estaba matriculado, o sea que tenía todo un porvenir. Pero bueno, antes que nada de eso, agradecerles. Yo no sé bien, hablamos con vos, Gustavo, la modalidad, yo por ahí empiezo a contar un poco cómo ha sido la participación nuestra en la incorporación a la empresa, y después si se arman un ping-pong y demás, eso me vas indicando. Perfecto. Bueno, esto, digamos, data ya de comienzos del 2000, que como contaba tuvo el accidente de mi padre, que él funda la empresa en finales de los 70, digamos, una empresa
unipersonal, después tuvo una sociedad más chica y después volvió a la unipersonal con la empresa radicada bajo su nombre, como era la tradición, digamos, de que casi todas las inmobiliarias de aquella época se inscribían con el nombre personal, el nombre propio del fundador, del socio, ¿sí? Entonces empezó siempre, digamos, radicado en el microcentro de Córdoba, enfocado puntualmente en la parte comercial, en las administraciones también se fueron sumando de viviendas, y bueno, y fue armando un equipo con colaboradores obviamente en lo comercial, en lo administrativo, y después con el transcurso y el paso del tiempo, armó lo que yo considero siempre en estas empresas, porque yo soy muy creyente de fomentar el trabajo en equipo, de los pilares, de la gente que uno claramente fideliza y sabe que si uno está o no está, van a estar a capa y espada, y por ahí van a también a saber, digamos, sobrellevar las situaciones complejas. Entonces, una vez organizado ese equipo base, es cuando empezamos a aparecer los hijos. Primero yo, porque yo era el segundo de 4 hermanos, en el cual mi hermana estaba digamos, en la justicia provincial, en otra actividad, y entonces empecé con las primeras herramientas y experiencias con él en vida trabajando. Y bueno, ya después de unos años, cuando yo tenía incluso otros proyectos, digamos, antes de quizás insertarme en la empresa familiar, por más que me interesaba y me apasionaba mucho el rubro, surge este accidente imprevisto que bueno, fue letal a comienzos del 2003, y ahí fue cuando ya de lleno nos encontramos con toda la participación comercial de todas las actividades, y ya empaparnos en todas las aristas de este rubro. Y la verdad que fue un gran desafío, porque ahí me di cuenta de por ahí un poco lo que comentaba Vicky, que por ahí yo es lo que principalmente rescato cuando me cruzo con clientes de años o clientes en la calle que en algún momento han hecho alguna operación y hablaban de la transparencia, digamos, por ahí de sentirse respaldados, de la confianza, palabras que por ahí uno las leía en la misión de la empresa, o la leía muy teóricamente, pero ahí lo empecé a valorar y ver lo que valía la marca y lo que había desarrollado mi viejo con todo el equipo y con los colegas, y cómo era eso principalmente, ¿viste? Me pasaba de no escuchar a un colega que hablase mal o que dijera tuve una mala experiencia, y bueno, entonces lo que nos propusimos inicialmente fue obviamente continuar con esa línea, ese era el principal desafío. Segundo, que toda esa clientela, porque éramos muy chicos, y bueno, en ese caso mi madre no estaba en la actividad porque es psicóloga, es otra profesión, era que no se perdiera, que no se diluyera, sino que lo contrario, era fidelizarla y después potenciarla con las generaciones venideras, que era la que nosotros podíamos proseguir. Así que bueno, el primer año fue un año duro, un desafío conocer todas las aristas del rubro. Yo había participado como administrador en tareas administrativas de impuestos, de las propiedades, algunos de mantenimiento, en la parte de gestiones de logísticas, bancarias y demás. Me faltaba conocer todo digamos, el negocio de la parte comercial en un mercado que venía, no era diferente a lo que nos pasó ahora, pero venía un mercado en bajas de valores propio de la crisis del año 2001-2002, y venía un proceso de recupero donde la forma de salir del corralito en aquel momento era canalizándolo con la compra de un inmueble. Entonces, durante ese año la propiedad había comenzado a tomar un poquito de valor. De todas maneras, para que nos ubiquemos en el tiempo, un departamento en aquel momento, y el otro día lo charlamos con varios colegas, supongamos de Nueva Córdoba, estándar, que estaba en el orden de los $40.000, había pasado a estar en $22.000, para que tengan una noción de cómo se había desplomado el mercado. Entonces, empezó un mercado de oportunidades, y nosotros a la vez estábamos con este desafío de fidelizar la clientela y de ver la posibilidad, obviamente, de expandir, ¿no? Entonces, inicialmente me sumo yo a la empresa, me sentí muy bien respaldado por todo el equipo. Había 2 pilares, uno en lo comercial y uno en lo administrativo, que de hecho hoy trabajamos juntos,
Y, por ejemplo, en la administración, si bien es una estructura, digamos, chica, pero se hace grande cuando son casi 10 personas, y estamos manejando dentro de un aproximado de las 1000 propiedades, uno hoy ve gente que surgió con nuestra camada, y bueno, eso es placentero. La verdad que es algo que por ahí, digamos, hace a la connotación de los objetivos que teníamos de conocer a los clientes, fidelizarlos, y bueno, eso lo vemos como objetivo logrado. Y en lo comercial, también hemos tenido equipos, digamos, rotativos, pero cuando surgió esta situación, nosotros, digamos, yo puntualmente me apoyé, estaba una persona que se llama Cristian, que actualmente somos socios en otros proyectos, y nos apoyamos muchísimo en él, y nos dio un respaldo muy grande, y bueno, ese pilar yo lo consideré como muy, muy importante, porque fue un caso puntual que no hubo un traspaso, digamos, de mandos, no hubo un traspaso de empresa, no hubo un traspaso de conocimiento y capacitación. Entonces fue todo medio sobre la marcha. Entonces eso fue la primer como desafío, misión y objetivo. Después empezaron a surgir, digamos, las visiones propias, los sueños propios, los horizontes, el hecho de que el mercado empezó digamos, a transitar digamos, con una ebullición casi sin precedentes, porque lo que pasa en el rubro inmobiliario en los años del 2000, fines de 2004, el 2008, yo no lo he vuelto a ver en cuanto a la demanda que había en la construcción de unidades nuevas, sobre todo apuntando al mercado de Nueva Córdoba, por ejemplo, en departamentos, y eso se fue trasladando a todos los otros rubros. Lo comercial, la realidad es que, por ejemplo, el mercado de oficinas tuvo un gran desarrollo en la zona del microcentro, los locales comerciales tenían otras rentabilidades que superan o triplican a las actuales. También hubo los desarrollos de nuevos polos, empezaron los nuevos polos en los barrios. Nosotros en ese momento estábamos en la calle 25 de Mayo, al 66, en pleno microcentro, oficinas que ya mi viejo estaba hace unos 15 o más, 20 años que estaba ahí, en distintas oficinas del edificio, y bueno, surgió la posibilidad de uno de los principales desafíos de abrir una sucursal, porque nosotros nos dimos cuenta que estando localizados logísticamente en el microcentro era difícil pivotear toda la ciudad. En aquel momento, con otro espíritu e ímpetu en el sentido de querer acaparar toda la ciudad, nos vimos como que era imposible. Entonces empezamos a hacer nicho y especificar donde nosotros veíamos que tenemos potencial. Fue donde un poco en el relevamiento de clientes, de productos, de barrios que se venían, decidimos radicarnos en la Rafael Núñez, en una esquina muy importante, que era la calle Gregorio Gavier y esquina Rafael Núñez. Históricamente estaba ECO, que era una institución de salud que había estado por más de 20 años, y nosotros, bueno, participamos en la reconstrucción de ese edificio, porque fue a hacerlo de nuevo, con toda una exposición, digamos, de edilicia importante, con obviamente más estructura de gente. Después hicimos por ahí cartelería, posicionamos mucho. Fue un plan eso surgió en el año 2006, que fue un plan que hicimos con una entidad de marketing que fue las primeras que yo trabajé en equipo, y hicimos un posicionamiento muy, muy interesante, porque ellos tenían un triple impacto: era la sucursal, cartelería en la zona, que ese proceso surgió como un periodo de 2 años antes, entonces teníamos que ir posicionando en distintos puntos, y después la toma de productos, porque en aquel momento también había muchísimos desarrollos urbanísticos, estaba toda la ebullición esta de los barrios privados, de los countries, y empezaban a surgir algunos condominios de estos nuevos conceptos de vivienda, como era la vivienda colectiva, por ejemplo, los housing. Había 1 o 2 que nosotros participamos en las primeras ventas de esas unidades, ahí en la Barranca del Cerro, en las zonas de Villa Belgrano y demás. Entonces, fue un sueño cumplido, ver el día, digamos, cuando inauguramos, que abrimos las puertas, como decían, en 2006, y ahí nos dimos cuenta, y uno empezó a enfocarse de la necesidad de hacer nicho, de especializarse en un área, de conocer valores comparables, de tener precisión de lo que uno habla cuando habla de los valores locativos. Por ahí antes queríamos nosotros, por ejemplo, desde la unidad o la estructura del centro, trabajar
Villa Allende, Mendiola hacia Unquillo, y nos dimos cuenta que uno lo puede trabajar, pero realmente para focalizarse bien y tener una oferta competitiva era necesario estar en el punto. Entonces la experiencia en la zona norte, bueno, al día de hoy estamos ahí, cambiamos de ubicación, pero estamos a 2 cuadras, fue muy positiva. Después, en el año 2008, por la participación en aquel momento de la venta de un producto de montaña, que no lo habíamos hecho nunca, y fue otro gran desafío, tomamos 2 proyectos importantes en la zona de Los Molinos, en el Valle de Calamuchita, y bueno, fue una experiencia que también agregó valor, porque en aquel momento la realidad era que nosotros una segunda vivienda lo consideramos como un producto más complicado de vender, que tenía otros tiempos, otra estructura, y que lo podía vender gente de la zona, de alguna inmobiliaria local. Y bueno, después de una prueba en una preventa, pudimos ser, digamos, un eslabón importante en la ayuda de la comercialización de un proyecto, de un loteo de más de 300 y pico de lotes, y que al día de hoy se sigue desarrollando. Y bueno, empezamos en un mercado expansivo, lo cual en aquel momento ya hablamos de abrir otras sucursales en Nueva Córdoba, y abrir, pero bueno, por suerte uno para la pelota y dice, bueno, y en ese momento llegamos a ser más de 30 personas en la estructura. Un cambio positivo que hicimos fue incorporar del staff de tercero que teníamos tercerizado, como era el área de marketing, contable, algún área, digamos, de mantenimiento del área informática, la trabajamos en forma interna con personal permanente, y fue un cambio positivo, porque hicimos economía de escala en ahorro en aquel momento para la necesidad de consultas que hacíamos, y por otro lado teníamos el servicio a mano, entonces teníamos un mayor grado de respuesta. Entonces, en aquella estructura que fue maximizada, como digo siempre, hasta el 2008-2010, después lo que hicimos fue seguir enfocando, o sea, con la estructura y el área central, nosotros nos focalizamos mucho en locales comerciales, en la venta de comercialización, alquileres de también departamentos de unidad habitacional de un dormitorio, 2, 3 dormitorios, oficinas también, y después desarrollamos un poco el polo de los barrios inmediatos y alrededores, que era Cofico, General Paz, bueno, también Alta Córdoba, Alberdi, Güemes. Empezamos a focalizar también un poco el mercado a través de una persona que hoy sigue trabajando con nosotros y es gerente comercial, que hizo una indagación importante porque también le interesaba explayarse en el tema de galpones. Entonces, bueno, empezamos a estudiar ese rendimiento de tierra y también el rendimiento de las construcciones de los mismos. Y siempre por ahí el pendiente fue la zona sur, porque la zona sur nosotros no teníamos ninguna identidad en concepto de familia, de toda nuestra familia de la zona norte, te diría el noroeste, entonces tenemos más relaciones por aquel lado, y siempre digo que esto es un rubro que uno se puede posicionar el nombre y demás, pero los que primero confían son los familiares y amigos, y es una realidad siempre que hablamos con los colegas y con gente que está arrancando el rubro. Entonces yo siempre digo que a ese mercado es donde uno tiene que apuntar, cuidarlo y después crecer, digamos. Y bueno, y por suerte no hicimos ningún paso en falso de que hoy nos arrepintiéramos en cuanto a sobredesarrollarnos, sino que lo que hicimos fue agregar, digamos, alguna pata más negocio. Por ejemplo, pudimos ser un eslabón importante en desarrollos que se han llevado a cabo acá en Córdoba o fuera de Córdoba. Por ejemplo, en Ciudad Villa María, estuvimos participando en 2 y ahora un tercer desarrollo de vivienda habitacional, y en una plaza nueva, y fue una experiencia muy interesante. Fue un mercado totalmente desconocido, si bien teníamos nosotros, digamos, desarrollado una base de datos con el mercado de clientes agropecuarios y de aquella zona, pero distinto es radicarte ahí y tratar de llegar a la familia, al usuario final y a la gente que compra por la cercanía del barrio. Así que esa experiencia fue de los últimos 5 o 6 años, y bueno, fue un nuevo desafío que a mí me gustó mucho, y me gusta y me encanta salir de la zona de confort, donde uno ya se mueve, ya conoce, ya maneja, y apuntar a esto, ¿no? A los nuevos desafíos. Así que bueno, eso fue un poco lo que ocurrió
hasta el 2010. Después del 2010, como decía, cambiamos de oficina, modernizamos justo en ese año en un proyecto en Olmos, esquina Rivadavia, y consideramos que era, si bien estábamos muy cómodos en las oficinas del microcentro, donde ahí éramos más de 20 personas, y en la de zona norte eran unas 8 personas o 10 personas, entonces la estructura del microcentro lo trasladamos a 2 cuadras, a Olmos, esquina Rivadavia, un edificio moderno, más nuevo. Y bueno, eso nos sirvió como para, digamos, por ahí, siendo que si bien ya teníamos más de 10 años en el rubro, pero transmitir un poco lo de la empresa joven y donde está un poco la experiencia y la trayectoria de mi viejo con todo esto que eran los nuevos conceptos del rubro y por ahí las herramientas que queremos trasladar. Ya en ese momento empezamos a manejar un poco, no existían las redes sociales, pero sí las pautas digitales, y bueno, me acuerdo que al principio un poco en el rubro eran, todos éramos un tanto reacios a hacer un aviso que no salga del papel impreso del diario de La Voz, y sobre todo de la clasificó los domingos, y eso fue mutando, y bueno, hoy se encuentra uno con más de 10 portales en los cuales cada uno tiene sus mediciones y sus distintos, digamos, rindes, pero todos suman. Entonces uno hace unas pautas, digamos, que incluso se pueden sectorizar, y a la vez, bueno, seguimos obviamente con toda la exposición, digamos, por ahí. En cuanto a cartelería y en cuanto a proyectos de desarrollo, ha bajado un poco, producto de estos últimos años y lo que pasó en el rubro en cuanto a nuevos lanzamientos, nuevos edificios. Yo creo que ustedes lo pueden ir viendo, digamos, con distintos colegas, pero siempre tratando de estar presente y bueno, y transmitir un poco el servicio. Y cuando lo nuevo fueron las redes sociales, nos tratamos de ayornar lo más rápido posible, y bueno, siempre hay un montón de pautas y cosas nuevas que sobre todo los chicos que se van sumando más nuevos traen ideas y conceptos, y bueno, somos abiertos a esto. Y bueno, y hoy ya nos encontramos en esta situación de algo que se viene hablando hace ya un par de años, de una nueva ley de alquileres, que hoy casualmente el colegio va a dar una charla a la tarde, una capacitación para ver cómo se va a desenvolver y cómo va a impactar en nuestro rubro, porque eso obviamente es algo que tiene preocupado a algunos clientes y ocupados, pero en el sentido de informarse. Por ahí es más lo que hay que, digamos, transmitir en conceptos que lo que se genera uno en miedos, ¿no? En decir, uy, ¿cómo me van a ajustar un inmueble? Y cómo van a ser los contratos ahora más largos y demás. Pero eso yo creo que se va a ocupar el colegio en un rato. Así que, bueno, nada, cuando quiera empezamos a pimponear o a consultar algunas cuestiones, y yo abierto a todas las consultas. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Yo tengo agendadas varias cositas y te agradecemos el desarrollo y el reconto de lo que ha sido, bueno, la historia tuya en lo personal y de tu inmobiliaria, que es, como decíamos, una inmobiliaria ya con un nombre, con una trayectoria, y que has contado cosas que tienen que ver con el posicionamiento de una marca, y a través de algo de un valor tan clave como es la confianza. Yo te voy a empezar haciendo algunas preguntas más generales que me gustaría que nos compartas y que tienen que ver con cómo han vivido, cómo han experimentado ustedes el transcurrir las distintas crisis. Vos has contado algunos hitos, ¿sí? Has ido contando en ese reconto lo que han sido algunas situaciones. ¿Qué crees vos que tu organización, tu equipo, tu gente tuvo que poner en juego, ustedes como referentes, como responsables, pero que todos tuvieron que poner en juego en esos momentos de crisis? ¿Cuáles fueron las cuestiones que se impusieron allí? Mira, yo siempre recuerdo bueno, los primeros años, cuando venía la salida de la incertidumbre, ¿no? La inseguridad jurídica, cuando era esto del corralito, y yo veía que la gente consultaba y se sentía como atrapada con sus ahorros, con todos sus sueños y con todo lo que había, digamos, desarrollado y generado durante años de trabajo, y de repente no tenían escapatoria, y por ahí la única, digamos, salvedad que tenían era por ahí comprando un inmueble, pero tampoco sabían si el inmueble valía lo que equivalía a lo que ellos podían recuperar en el banco. Bueno, fue una situación de muy bajo presión que a la larga, en el revalúo que hubo de los inmuebles,
yo creo que compensó un poco lo que se vivió y justo vinieron unos años que fueron productivos porque nos encontramos en un proceso de crecimiento donde el valor del commodity de la soja tomó, bueno, precios internacionales, digamos, jamás, digamos, previstos. Entonces eso hizo que el campo también tuviera un remanente, que se volcaran en los activos en ladrillo. Yo creo que eso se fue derrochando en toda la economía. Entonces, en ese proceso, saliendo de esa crisis, la que nosotros vivimos de lleno como primera experiencia fue la famosa la ley de la crisis del campo, la 125, cuando se promulga, creo que fue en junio, julio del 2008, y que nosotros veníamos bueno, con obviamente todas las empresas estaban estructuralmente más grandes, con mucha productividad, había, digamos, buena cantidad de operaciones inmobiliarias, había buena demanda, y de un día para el otro se para todo el mercado. Un poco tuve por momentos algunos reflejos, nada que ver a lo que vivimos en estos últimos 3 meses, pero en el sentido de que ahí podíamos ofrecer inmuebles y mostrar, pero nadie tenía, digamos, por ahí la confianza para comprar, y sino que todos estaban expectantes a ver qué pasaba y qué surgía. Después el mercado se acomodó, todo fue más rápido, volvió un poco a la normalidad, y sí, a partir del año 2011 empezamos con algunos de estos vaivenes de la economía, con algunas devaluaciones, que eso impacta muy sensiblemente en el rubro nuestro, porque la gente por ahí, un poco lo discutíamos el otro día con acá colegas, que seguimos nosotros de estar posicionados en dólares, y cuando hay unos sobresaltos importantes en la moneda dólar, el comprador prácticamente se retrae y no se quiere desprender, y espera un poco a ver qué pasa con el mercado, y bueno, en todas estas experiencias se fue acomodando, pero pasamos en el 2011 y al 13, 2 o 3 devaluaciones que me acuerdo que fueron un par de cimbronazos en cuanto a la respuesta de la demanda del comprador, y bueno, en ese momento uno se iba a refugiar un poco en el mercado de alquileres, y tratamos siendo una empresa con una estructura amplia, de darle otras bocas de ingresos y estudios de mercado, y bueno, siempre en el mercado de transacciones también lo desarrollamos mucho con los bancos, en el momento que estaban los créditos, y éramos un soporte en ese eslabón del cliente de lograr, digamos, la posibilidad de compra de su vivienda única, y bueno, también fue otra buena experiencia. Pero te diría que inicialmente esa es la cronología, 2008 y 2011 y al 13, que hubo un par de evaluaciones. Y después, en este último, te diría que año, que empezamos con todo este proceso electoral, con la incertidumbre de quién venía y quién seguía, y bueno, después el cambio en las PASO, y bueno, sin entrar en el tema político, lo que hizo eso obviamente generó nuevamente incertidumbre, y el sobresalto nuevamente del dólar, digamos, en nuestro caso nos perjudicó en cuanto a ordenar de vuelta el mercado. Y cuando veníamos ordenándolo, ordenándolo hace nosotros 90 días, previo a la pandemia, veníamos con varios colegas tratando de allanar un poco los valores, que en algunos casos los notábamos que estaban sobredimensionados. Entonces queríamos o si la propiedad que no estuviera acorde a lo que vale el mercado, era no ofrecerla. Esa era un poco nuestra premisa. Y cuando veníamos haciendo esto, vino el problema del COVID, y bueno, nos guardamos todo un tiempo sin hacer nada, y ahora nos encontramos, obviamente, con otra evaluación del dólar, pero tratando en ese mismo proceso, de allanar valores, y tratando de hacer negocios, y tratar de que la gente sienta de que hace un buen negocio, tanto el que vende como el que compra. Ha surgido por ahí algún mercado más de oportunidades, producto de que uno empieza a ver que quizás hay empresas grandes que te necesitan de la venta para continuar con sus desarrollos y demás, pero yo creo que en estas últimas 2 semanas se ha hecho bastante, un poco gracias yo valoro un poco la gestión que tuvo el colegio la otra vez, con esto de juntarnos para charlar un poco el tema, y también lo mismo con la Cámara Inmobiliaria, le hizo lo mismo, y con colegas en forma privada. Entonces todo una gestión de uno a uno para ir trasladando a los clientes y al mercado de cómo viene el tema, cómo viene el rubro y la demanda. Así que bueno, esas son más o menos las experiencias nuestras del 2000, como te decía, del comienzo del 2002 y a la fecha. Pero siempre yo creo que es ayornar eso, como te decía,
digamos, trabajar con clientes fidelizados en las crisis nos ha pasado a nosotros, y siempre lo remarco, que trabajar con los clientes de siempre, ¿no? Porque ahí se cortan el ingreso de las consultas, de llamados, por ahí surgen en las redes que son más que todas informativas las preguntas que nos hacen, pero te digo que las empresas o los clientes o a la larga que logramos que se efectivice un negocio es la clientela, ¿viste?, pura que uno tiene, que trabaja con su celular y con su mantenimiento en el contacto diario. Buenísimo, buenísimo. Ahora de a poquito te quiero ir llevando un poco más a que nos vamos metiendo bien de lleno a la interna de tu relación, a esas cosas que nos has ido contando, los rasgos un poco cómo están organizados y demás. Esto de una pregunta de las crisis o esos momentos como una cuestión bien, bien global. Contame un poco, hiciste hincapié en ese desarrollo que has hecho recién sobre los productos y servicios en los que son fuertes. Me gustaría que, si podés contarme un poco cómo es tu vinculación con tus clientes, cuáles son tus productos y servicios en los que están haciendo más foco. Aquí Alejandro ha hecho una pregunta interesante, ahora si querés la abordamos. Alejandro Grutadauria nos pregunta, bueno, ¿qué cantidad de unidades en administración se pueden manejar eficientemente para no desbordar? En base a una estructura de una o dos personas, de cuánto, o sea, ya nos vamos metiendo de lleno un poco más en tu adentro, en tu funcionamiento interno como inmobiliaria. Contanos un poco cuáles son tus productos y servicios en los que están haciendo foco, que algo dijiste, cómo es la relación con esos clientes y cómo se organizan internamente en la inmobiliaria para atender esas situaciones. Bueno, perfecto. Sí, interesante el punto. Me olvidaba un detalle. Vos sabés que una experiencia que para mí fue importante en esto de las instituciones. Mi padre, antes de morir, 2 años antes, funda porque en ese momento no había, digamos, ninguna entidad que representara al sector inmobiliario a nivel información técnica, información de que el mercado pudiera entender también, porque la idea era, sí me acuerdo que estaba la publicación que hacía la Bolsa de Comercio del sector construcción, como lo hace hoy por hoy, pero no era para el común denominador de la gente, porque se habla de coeficientes, de los materiales, la mano de obra y demás. Entonces, en el año 2000, en ese momento, en sociedad con Juárez Beltrán y con Mergerian, las 3 empresas crean lo que se llama CEDIN, que es Centro de Investigaciones Inmobiliarias, y se le ocurrió algo que para mí fue brillante de unirse en el trabajo, porque era una entidad sin fines de lucro, de unirse con la Bolsa de Comercio para que esta información tomara alguna relevancia. La Cámara en ese momento sugirió que era lo correcto, porque ellos no tenían ninguna parte investigativa, ni ningún soporte, ni presupuesto como para sumar, y la realidad es que la respuesta del sector fue increíble. Yo en eso me acuerdo de haber participado como oyente, de ir a las charlas primeras en cuanto a presentaciones de evolución de valores, se hablaba de las rentabilidades por rubros, se hablaba de los créditos hipotecarios, de los alquileres, de la posible ley de alquileres, porque ya se hablaba de algún cambio, y se hacían talleres, se hacían 6 talleres al año que eran bimestrales y en la cual participaban entre 20 y 30 colegas inmobiliarios, ¿no? Y esa experiencia me tocó a mí abordarla de lleno cuando él fallece, y en el cual me encuentro con ese desafío y ese sueño que era de él también poder brindar estas herramientas al sector. Y bueno, yo me propuse, como en ese primer año fui vicepresidente del 2003 y ya del 2004 hasta el 2012 estuve al mando de presidencia y aprendí muchísimo, y me sirvió no solamente estar totalmente actualizado y permanentemente con colegas hablando de valores y tratar de publicar información que sea fidedigna y confiable, pero también de que nos dimos cuenta que con las encuestas que hacíamos era bueno publicar porcentajes y que la gente los entendía mucho y los valoraba. Entonces, iba al punto de esto porque hoy veo que el colegio también hace las encuestas y me parece un punto muy importante que ojalá que seamos, por ahí las empresas nos cuesta, ¿viste? Me llega la encuesta y es un minuto, pero ver cuántas administraciones, cuántos pagaron, porque hoy la idea es un poco saber cómo está respondiendo el mercado en esta pandemia en la posibilidad de pago y en la posibilidad de las administraciones, y me parece un dato no menor. Así que es un esfuerzo que esperemos que todos participemos para tener mayor base de información. Con Joaquín, respecto a... y disculpas antes de que te metas de lleno en esa pregunta, debo decirte que tuve esto que has contado recién para todos, debo decirte que tuve el enorme privilegio de ser
el único, lo digo con mucho orgullo, porque fui el único del mundo académico que participó de esa mesa que has contado del CEDIN, Sí, sí, me y acuerdo. la verdad que fue muy gratificante. Yo me sentía ahí medio raro porque era el único, insisto, del mundo académico, había inmobiliarios, desarrollistas, y el trabajo que se articuló con la bolsa fue muy positivo, y el análisis que se iba haciendo, de hecho, lo digo también gratamente, desde un lugar académico hicimos algún aporte en algunas investigaciones para presentación de indicadores, así que destaco lo que fue llevar adelante ese proyecto, que fue muy valioso, y que hoy, como muy bien dijiste, desde el CPI estamos justamente en esa línea, en el análisis de datos, en tener indicadores que colaboren a todo el sector, y fundamentalmente, que es lo que buscamos, en la persona de cada uno de los corredores, en cada uno de los profesionales, que la información llegue, que sea lo más objetiva y fiable posible para poder tomar decisiones. Así que lo destaco eso que acabas de contar, Joaquín. Sí, yo recuerdo de algunas experiencias que tuvimos ahí, nos conocimos con Gustavo y después fuimos a hacer algunas, a mí me gustaba mucho ir a tener las charlas, digamos, en otros lugares. Por ejemplo, fuimos a Rosario, fuimos a Jesús María, Villa María, Río Cuarto, Río Tercero, uno va conociendo otros mercados y la única finalidad era ampliar esta información que teníamos del Córdoba y Gran Córdoba y llevarlo un poco también al interior, ¿no? Y en una de esas experiencias fuimos con Gustavo Carlos Paz y la verdad que me acuerdo que fue antes que tuve esta explosión de desarrollos y tuvimos con el intendente y había gente de la municipalidad y fueron siempre reuniones y charlas muy productivas. Y yo la verdad que hoy que un poco esa actividad la extraño, o sea, me tuve que obviamente abocar de lleno después al rubro, también esto lleva tiempo y en su momento la siguieron, la direccionaron, digamos, otro de los socios, pero se extraña en el contacto esto de la información, de los colegas, de la gente, de los clientes, porque era algo que nos servía a todos, nos sirve a todos y siguen haciendo, y la realidad que era de las primeras, digamos, encuestas que se realizaban, y bueno, fue algo muy, muy productivo, y sobre todo en la parte emocional continuar con ese proyecto, ¿no? Iniciado por mi viejo. Así que participamos inclusive en la bolsa con Raúl Armida, que era un economista número uno y tenía digamos, la dedicación de ponerse una o dos veces a la semana con nosotros, hacer los estudios y después presentarlos en conjunto. Bueno, fue algo muy, muy positivo. La verdad que lo destaco. Y te agradezco, Gustavo, el recuerdo y el reconocimiento. Y con respecto a lo que Sí, sí, por hablamos, supuesto. ya entrando de lleno en la estructura nuestra, mira, la empresa, es muy buena pregunta de Alejandro, porque yo cuando entramos, a la empresa había 600, 700 administraciones. Y nosotros al principio era, primero me sumo yo solo a la empresa, después se suma una hermana mía que está unos años en la parte administrativa, si bien estaba el equipo conformado, pero me dio una mano. Y después, ya en el año 2006, se suma mi hermano, que actualmente somos los dos socios, porque mi hermana se fue a la empresa por una cuestión que tuvo 3 niños muy, muy, muy seguidos y se abocó a la maternidad y ya le complicaba venir al centro y demás. Y bueno, con Javier nos acomodamos los dos espalda con espalda, siempre le digo, ¿no? Pero pasando todas estas situaciones. Y lo que nos pasó nosotros de evaluar en el equilibrio, punto de equilibrio, era que cuando estábamos con 600 en un momento, como éramos chicos y queremos sumar de todos lados, hicimos campañas para tomar más administraciones, a veces nos enfocamos más en tomar cantidad y a veces no en la calidad, en el sentido me refiero no solamente cuando hablo de calidad es porque una propiedad es desgastada o vieja, sino que me refiero que por ahí tomamos, supongamos, 7 inmuebles salteados en el norte de Barrio San Vicente que nos quedaba tras mano, supongamos nuestra estructura, y eso hacía que me conllevaba un recurso más, y cuando me di cuenta no sé si fue el 2010-11 que hicimos el conteo, donde estábamos cerca o pasar las 1000 propiedades, pero teníamos 12 recursos, o sea, 11 recursos para poder solventar toda esa estructura. Y bueno, uno analiza los negocios también desde el punto de vista de la rentabilidad, por más que uno quiere dar un servicio eficiente, efectivo y ser visto como alguien que es transparente, pero los números son los que mandan. Entonces empezamos a atomizarla un poco, en dejar las propiedades que nos quedaban logísticamente, digamos, en una distancia, digamos, de más de tantos kilómetros de nuestras dos estructuras, y en base a eso logramos un punto de equilibrio entre el recurso y el rendimiento. Entonces hoy volvimos a hacer 900 y pico propiedades, pero manteniendo una escala de lo como cuando entramos, que casi un 50% son locales comerciales y un 50%
de vivienda, y donde variamos la modalidad. Antes teníamos una modalidad en la cual había departamentos. Estaba el departamento de cobranza, el área, suponete, de legales dentro de la empresa, en la que hacía los reclamos, las cobranzas. Teníamos el área de mantenimiento, después teníamos un área que era básicamente la recepción de inmuebles y contratos, y había una persona que coordinaba a todos estos equipos, ¿no? Y después nos dimos cuenta que el cliente se saturaba al ir hablando por supongamos el caso de una persona que tiene un solo inmueble, llamaba y tenía que hablar por el tema de la recepción supongamos con Jessica, con Laura por el tema de la cobranza, por el tema de los impuestos con otra persona. Y así cuando fuimos evaluando en prueba de error, nos dimos cuenta que era mucho más llevadero y más rendidor para todos poner ejecutivos de cuentas. Básicamente es el modelo de un banco, por decir, en el cual un banco acapara 100, 200, un ejecutivo, perdón, acapara 100 o 200 cuentas o clientes. Bueno, acá era básicamente lo mismo, pero está muy sectorizado por nicho y por zona. Es decir, suponete, Mariano, uno de los chicos, que él está en el microcentro con 20 propietarios que tienen todos locales en el radio de 3 manzanas. Entonces, él está muy empapado en los valores, no solamente sabe de lo que es la recepción del inmueble, si pagó o no pagó, del estado del mismo porque lo visita, sino que también tiene conocimiento de los valores locativos, comparativos, de cómo está el mercado, y habla, y hay un vínculo con la estructura comercial. Bueno, en ese proceso de un poco de atomización, de equilibrio, logramos, yo creo que en el 2015, esto de mantener con menos en total, ¿no?, de 9 personas, toda la estructura administrativa. Y bueno, dentro de esa estructura hay una persona también que se encarga de lo que son las renovaciones, ¿no? Que las renovaciones, como todos sabemos, dentro de las inmobiliarias y sobre todo en la estructura de la administración, tenemos 2 ingresos, básicamente, o 3, que es administrar el bien, en la cual uno percibe un canon con el que va arreglando con el propietario, y después en el cobro de esa renovación de ese contrato, y que tenemos una persona. Así que bueno, de este modelo lo mantenemos, y obviamente en este proceso pandemia y post-pandemia estamos tratando de equilibrar todo nuevamente, ¿no? Porque fue un periodo donde se cobró menos digamos, de lo habitual en los porcentajes de alquileres, y nosotros tenemos una proporción, un porcentaje de eso. Entonces, bueno, pero yo creo que un poco el objetivo y el desafío es ese, ¿no? Llegar a un punto de no superar esa cantidad de gente, y más en este momento. Bien, muy bien. Marcaste inclusive que tenías como pilares, más allá de esto que has contado, la parte comercial y administrativa, ¿no? Sí. En esa vinculación con los clientes, vos dijiste, hay comunicaciones a través de las redes. ¿Cómo fluye el intercambio y la atención y la gestión ya bastante más específica, digamos, con esos clientes? Bien, ¿cómo fluye, digamos, cómo captamos, digamos, ese mensaje, y cómo nos llega y cómo hacemos el ida y vuelta? ¿Eso sería la pregunta? Exactamente, contabas el tema de las redes, contabas de cómo administran esa información. Bueno, nosotros desde el año 2007 que se incorpora Rocío, está como una persona, digamos, capacitada y especialista de marketing, porque antes era un servicio tercerizado para nosotros. Ella armó un sistema de logístico. Tenemos 2 CRM, que el CRM es un sistema en el cual en las 2 recepciones, tanto de zona norte como acá la de microcentro, captan el mensaje, llama, lo dejan asentado y dejan el derivado, es decir, fue para tal vendedor el mensaje, la consulta y qué tipo de producto, y después en el seguimiento para el jefe de ventas y marketing evalúan el nivel de recepción, ¿no? Y ahí también hay un filtro, porque hay algunas consultas que son meramente informativas, o la consulta errónea, que uno le llama, que es cuando uno publica el lanzamiento de una preventa de un edificio que empieza y te consulta unidades en alquiler, porque hay gente que lo ve muy por encima los mensajes. Entonces, desarrollamos una logística con 2 CRM que creo que fue una gran solución, ¿no?, en la tecnología para nuestro rubro y para varios otros rubros, pero principalmente nos ayudó a trabajar muchísimo en equipo interno y externo, ¿no? Porque también hemos usado los CRM cuando vendemos un desarrollo en conjunto con otras inmobiliarias, y con el momento que el vendedor Juan trabajé con supongamos Pedro Díaz, un cliente que vino tal día y qué sé yo, y si ese cliente aparece
3 meses ya sabemos que está registrado por un vendedor que cargó sus datos de la consulta, el seguimiento que le hace y también su DNI, su información. Entonces, en ese proceso, Rocío en Marketing nos dio una gran ayuda y después en el sistema que se empezó a trabajar ya hace casi unos 10 años con las recepciones, también porque nos permitía este doble seguimiento por vía del área de marketing y del área comercial para ver el grado de satisfacción del cliente. Muchas veces nos pasa al principio que la consulta había una recepción, digamos, digamos, básicamente de no seguimiento. Se contestaba la duda, pero ese cliente potencial se lo dejaba. Y quizá un cliente que llamó por un departamento, un dormitorio, y terminaba comprando, qué sé yo, un departamento de 2, y uno lo encasilló en un área y no lo supo trabajar. Entonces, bueno, después de varias experiencias, empezamos a ajustar esas tuercas, y bueno, hoy yo creo que es importante. Si en las redes nos pasa de que vemos por ahí, qué sé yo, muchas consultas que no llegan a puerto porque son más bien de datos erróneos, o gente que por ahí está de paso y pregunta cuánto vale el alquiler, como decía, de un producto quizás premium en departamentos de alta gama, y no enfocó, o no sabe si está terminado o terminado, pero nos sirve para armar las bases de datos, y cada tanto depuramos las bases para mandar otro tipo de productos. Está muy bueno. Bueno, mira, acá Marilina Liste hay una pregunta que está muy buena y que casi que se impone siempre entre esa vinculación permanente que hay entre el inmobiliario y el desarrollista. Él dice, Marilina te pregunta según su experiencia, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de comercializar con desarrollistas? Bueno, ahora, digamos, nosotros principalmente tenemos en cuenta esto que decía en el sistema del CRM, las igualdades de condiciones. Decimos, si nos pasaba, antes era casi lógico pensar hace 10, 15 años que una empresa constructora busque a 1, 2, se trabajaba con más exclusividad, y se trabajaba, supongamos, con 2 propuestas comercializadoras, y firmábamos convenios, y las constructoras derivaban los clientes que le iban directamente. Y hoy nos pasa de que en muchos casos las constructoras venden, y si las constructoras venden, bueno, está bueno que la pauta sea equilibrada. Nos ha pasado en algún caso de sumarnos a un proyecto y si ellos cobran igual comisión que nosotros, y bueno, y vamos registrando supongamos porque tienen registrado matriculado, que en muchos casos es así, por eso lo empiezan a hacer, lo compartimos, pero en muchos casos dejamos de hacerlo. Entonces, hoy te soy sincero, en los casos nuestros trabajamos creo que estamos con unos 7 proyectos en los cuales las constructoras no venden. Esa es una pauta para mí esencial, y nos derivan la responsabilidad y el desafío de vender una unidad hoy, ¿no? El segundo punto es, digamos, también la confianza, y yo prefiero esto de tener un ida y vuelta. Es clave el ida y vuelta, porque antes era común en este boom inmobiliario que hubo que alguien salía y dejaba un folleto o una carpeta de venta en 7 inmobiliarias, y después se distorsionaban los precios, y había listados nuevos que no llegaban a todos por igual, y cambiaban alguna condición, y uno quedaba, digamos, y eso hacía que surja el cliente el mejor postor, que llame a las 7 inmobiliarias, y el que le ofrecía algo mejor canalizaba la propuesta. Entonces, en ese caso, yo siempre era partidario de hacer ahora tenemos estas herramientas para hacer reuniones quincenales, semanales, y tener noción de lo que ha pasado, y bueno, hoy lo seguimos haciendo. Nosotros preferimos acaparar menos, pero dar resultado, y a la vez que uno se siente respaldado y cuidado. Y bueno, otro punto más, obviamente, la confianza, y si bien nadie está exento que pueda tener, qué sé yo, en el caso sobre todo cuando uno vende un proyecto, un sueño en ejecución, en obra, un conocimiento de la empresa y de su situación financiera, comercial, los antecedentes, y bueno, todo eso, que siempre hemos tenido algún ojo, hizo que nunca hemos tenido ningún problema en la culminación final de un proyecto, y por suerte no hemos tenido en ese sentido a la fecha, digamos, inconveniente. Entonces yo creo que siempre digo que es un equipo de laburo, y es un equipo en el cual todos nos tenemos que respetar, y en la cual nosotros, coincido con Vicky, trabajamos por un servicio, un honorario, y no es que nos den una comisión por abrir una puerta e irnos, todo un proceso. Y el proceso lo pulimos muy bien también con los desarrollistas, conociendo a todos los eslabones, digamos, el escribano, el contador. Y yo creo que nuestro desafío y la misión, para que cada vez profesionalicemos más el rubro, es no solamente llevar un cliente y
y que le gustó una unidad terminada por terminarse y le vendimos el producto y ahí termina. Yo creo que ahí empieza un ida y vuelta y tenemos que estar en el soporte hasta el día de la mudanza, el día del postventa y el día de algún inconveniente futuro. Entonces, bueno, tenemos constructoras que trabajamos hace más de 20 años, por lo menos que yo estoy, y seguimos comercializando como un proyecto en la zona norte muy grande que se llama House y estamos entregando. Y el otro día nos juntamos en lo que iba a ser la inauguración, que no fue por lo de la pandemia, y recordamos que el primer proyecto de ellos lo vendimos en el 2002 para 2003 y seguimos trabajando juntos. Claro, habla de un camino juntos, de un camino de confianza y de que se vuelven a elegir mutuamente, ¿no? Joaquín, hay una pregunta de Manuel Botegal que dice, ¿cómo trabajás el tema de las autorizaciones de venta y si son de exclusividad? Pregunta. Con particulares, hoy, en varios casos sí, tengo, sobre todo en el mercado de los barrios privados en la zona noroeste, porque es un mercado en el cual las bases de datos hoy están muy de fácil acceso, ¿no? Con el hecho de que, bueno, es como un condominio privado de 22 unidades hasta un barrio de 500 lotes, se arman un WhatsApp y están todos ahí. Entonces, por ahí uno hacía todo el trabajo, el largo trabajo de publicar, llevar clientes y después consultaba rápidamente y quería llegar al dueño. Entonces, en eso sí trabajamos con propietarios y tratando de cubrirnos y a la vez tratar de que sean, supongamos, los colegas que accedan, digamos, ¿no? Por ahí una casa que alguien manifiesta un precio que no es de marca, y se lo da 10 inmobiliarias y por ahí en ese caso no me sumo. No nos sumamos porque hemos tenido algunas experiencias en resultados muy gratos al final de la inversión nuestra en tiempo, en gente y demás. Entonces, en ese mercado sí. Después, en el mercado de departamentos es como que se perdió la exclusividad. Antes había más exclusividad. Yo te diría que hoy tengo con 3 empresas que en 2 no la voy a tener ni actualizada la firma porque es más tácita que formal. Pero bueno, que siempre, es como te contaba, esto de siempre haber estado con casi, te diría que ninguna situación gris, la vez que hubo algún gris por un cliente, lo hemos solucionado, ningún problema. Y sí tuvimos la experiencia en 2 loteos grandes que participamos, que trabajamos con exclusividad y CRM y no tuvimos inconvenientes. O sea que eso fue digamos, algo como bastante productivo. Yo lo recomiendo. Hay por ahí gente que, o tengo colegas que prefieren trabajar, digamos, con menos sobrecarga de la responsabilidad de dar respuestas sobre un X producto, y dice, bueno, cuando tengo un cliente puntual le vendo una unidad. Y bueno, es respetable también, son posturas y por ahora apuntamos a la otra. Bien, muy bien. Joaquín, acá el programa está, como te decía al inicio del encuentro de hoy, que está muy orientado a aquellos que están terminando la carrera o recién recibidos. Y una de las cuestiones que te diría que sucede en muchísimas profesiones, en muchísimas, esta no es la excepción, es el tema de la generalidad versus la especificidad, ¿no? Y qué atender, en qué hacer foco cuando uno está en sus primeros pasos. Si tuvieras que dar algún tipo, no sé si recomendación, consejo, sino, o quizás contarlo desde la experiencia también de ustedes vivida, ¿qué opinas en relación a eso? ¿Qué tenés para compartir en relación a eso? Y yo ahí un poquito anticipé, pero la experiencia al principio con esto bueno, era un mercado en ebullición y otros años, y yo por ahí soltero y con todo el tiempo y con anhelos y con ganas de abrir, que si yo en un momento dije hasta 4 o 5 sucursales, y en ese momento uno se sentía todopoderoso en el sentido que podía estar en todos lados. Y después con los años, yo me acuerdo un colega amigo que es el papá de Sergio Belomo, que es Edgardo, y siempre nos decía que ya van a venir los tiempos más difíciles, pero más allá de eso nos decía el que mucho abarca, poco aprieta, que es un dicho muy tradicional, pero que tiene un trasfondo muy real, ¿no? Y bueno, nosotros hicimos esa que había que un día irse yo lo he hecho, ir atrás de la sierra y ver un inmueble, supongamos, en San Javier, que es una zona que yo hoy tengo poca chance por ahí de mostrar un inmueble o manejarlo desde acá, salvo que tenga un convenio con algún colega local. Pero en aquel momento nos desarrollamos así y bueno, tuvimos esas buenas experiencias propias de que teníamos algunos resultados. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era clave esto de focalizarse, hacer nicho y hacer
hincapié por ahí en conocer, digamos, bien la zona que uno trabajaba. Entonces, te diría que este proceso que de los últimos 12 años es el que recomiendo, el de decir, bueno, me enfoco en zona comercial, o hago el mercado de country, o me posiciono en el mercado de barrio abierto, porque de tal zona, porque yo creo que hoy es complicado tener un poco de todo salpicado y querer dar respuesta, y a la vez es un momento para que cuando uno está iniciando y quiere armar estructura, es complejo asumir costos. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo he hablado con otros colegas, y estos que están, digamos, colegas que participaron el otro día en la charla, y eran de distintas zonas, y cada uno se ha ido haciendo nicho. Entonces, vuelvo a repetir, vos me preguntás a mí de zona sur, en una búsqueda de un inmueble, y por ahí que es un cliente puntual que está dispuesto a ver varias unidades, y lo más probable es que yo lo canalice a un vendedor mío con alguien local de allá, digamos, de las 5 o 6 inmobiliarias más posicionadas, porque creo que es la forma más productiva de trabajar tanto para el cliente como para nosotros como intermediarios. Así que hoy estamos cada vez más enfocando a eso, a esto de especificar y de zonas y nichos, digamos. Está muy bien. Ahí Emanuel Botegala aporta que haces conocer por tu especialización, entonces es fácil para el cliente recordar tus servicios de inmobiliario cuando entraste un poco en esa política de hacer foco en algo, ¿no? Bueno, Joaquín, llevamos ya casi una hora y voy entrando al cierre, sigo insistiendo bueno, como lo ha hecho Joaquín también, invitando al resto que tenga alguna consulta que la agende aquí y la hacemos. Pero me quedan, te diría, 2 o 3 preguntitas más. Una que tiene que ver, y vos has contado a todos aquí, estuviste, que también agradecemos, participando hace algunos días en una mesa inmobiliaria que hicimos con los distintos referentes del sector. Sí. Y les proponíamos en esa ronda que contaran o charláramos sobre 2 ejes, que era un poco cómo se veía hoy el sector, y fundamentalmente, porque creo que en esto hay que hacer mucho foco hoy, los desafíos, es decir, mirar para adelante, en el presente o para adelante, para no tratar de mirando para atrás, quedarnos solo en unas situaciones de crisis, de lamento y demás, sino cuáles son los desafíos que tiene la actividad inmobiliaria por delante. ¿Cuál es tu mirada en relación a eso? ¿Qué es lo que crees que se viene, que tiene que cambiar o que hay que fortalecer de lo que ya tenemos? Yo creo que hoy, principalmente en cuanto a los desafíos, bueno, hoy tener esta posibilidad de estar trabajando, yo creo que es todo un avance para lo que veníamos y para ahí lo que proyectábamos, ¿no? Porque hace un mes quizás era impensado estar mostrando inmuebles, y de repente se fue soltando todo. Entonces, en ese periodo yo creo que todos pensamos mucho, que pensamos en los procesos que estamos brindando, si son efectivos o si los podemos hacer más efectivos. Y yo creo que lo que va a haber un cambio en las estructuras va a ser que vamos a ahorrar mucho en la movilización que tiene un corredor inmobiliario por ahí. En el pedido de muestras de inmuebles antes había un desgaste importante, o que incluso nos hemos replanteado el año pasado en un nicho que nosotros estábamos desarrollando y teníamos, supongamos, un alto grado de visitas, tenemos registrado suponete 70 y pico de visitas y 2 operaciones, y decimos en qué fallamos. Y mucho tenía que ver con esto de no haber indagado con el cliente, y hoy tenés la posibilidad de, no un WhatsApp por ahí, o desarrollamos la posibilidad, en vez de hacer un mensaje frío en WhatsApp, tener una charla previa, en la cual es como una entrevista, porque muchas veces no se daba porque el cliente llama y esa tarde quiere ver, y uno coordinaba la visita, hacía todo el traslado y se da cuenta que estaba mal orientada la búsqueda. Entonces, hoy estamos haciendo un parate previo digamos, hacer un filtro un poco más desarrollado. Esto gracias a haber estado más imposibilitado a movernos, y uno quiere hacerlo más efectivo. Segundo, fue propio de lo que veníamos hablando, el de trabajar con los valores del mercado y con lo que estar totalmente en el día a día relacionado con lo que está pasando, y no pasa un día que no hablo con menos de 4 o 5 colegas para ver cómo vienen ellos, qué tienen, qué movimientos, qué consultas, si han cerrado una operación, y bueno, también en los grupos que participamos. Entonces eso nos ayuda y nos alimenta a todos en saber un poco de
de los mercados y en saber de que si tenemos que ajustar un poco en trasladar un mensaje a los propietarios que estamos trabajando en valores no acorde, bueno, lo podamos reeducar, digamos, que es un proceso que venimos trabajando y hemos avanzado mucho estas últimas 2-3 semanas. Y yo creo que en cuanto al horizonte, porque nosotros había un horizonte de grandes desarrollos por ahí que incluso habíamos participado en charlas para comercializar, creo que en el momento inmediato van a quedar troncos, es una realidad. O sea, desarrollos en el cual hay uno que está en la zona cerca del Paseo Rivera, que tenía 40 y pico mil metros y que éramos la estructura comercial y que con todo un estudio de mercado, y hoy yo creo que en esta realidad y en este mercado y en esta situación mundial, todos prefieren hacer un impasse y ver qué pasa. Pero yo creo que eso nos tiene que desanimar, porque sí surgieron nuevas oportunidades, surgieron, por ejemplo, había muchísimas consultas de gente que hoy quiere mudarse, y lo hemos tenido, pero contabilizado. Te puedo poner como ejemplo de gente que dice, mira, realmente me di cuenta que estando tanto en mi casa, sí quiero el jardín más grande, o sí quiero irme del departamento a una casa, o de repente quiero ir a este complejo de departamento que tiene pileta, y bueno, estamos con muchos de estos movimientos en el mercado de vivienda que bueno, que por ahí eran más impensados hace un tiempo, y gente que independientemente de algún proyecto que tenga, tomó ya la decisión y dice, lo voy a efectivizar. Así que esas oportunidades no hay que digamos, sacarle interés, yo creo que pulir todos esos contactos y bueno, después un poco afianzar en el mercado de inversiones a largo plazo también, porque hoy por ahí el inversor a corto plazo es el que evalúa una renta sobre un producto determinado, evalúa un local con una renta y te dice, lo primero que nos están diciendo todos los, digamos, de intermediarios en el rubro es, che, no me rinde, ¿no? Pero nosotros lo hacemos ver de otra forma, primero en la tangibilidad y haciendo ver los antecedentes de un inmueble frente a las crisis, que hoy no lo estás viendo esa rentabilidad, pero quizás, y lo más seguro que en 2 años, o un año, cuando hablemos de o un acomodo de valores o de un mercado locativo que se sobrepone, la renta va a ser otra. Y segundo, también la opción está de comprar en cuotas. Tenemos algunas propuestas en pesos, que es uno de los 3 proyectos que hemos tomado, acompañando al desarrollista en cuotas y esa cuota ajustada, en la realidad que es un ahorro medio forzoso para un perfil y un nicho de inversores que es muy, muy importante y más grande del que uno cree. Es más grande de lo que uno cree. Buenísimo, Joaquín. Bueno, ahí María Juliana Planas pone, ¿qué pasa con los valores de las propiedades en función del aumento del dólar? ¿Bajaron? ¿Cómo se opera hoy? No, ahí contamos eso de los valores en dólares, un poco coincidimos con lo que salió publicado en los medios y un poco que trabajamos digamos, en los mensajes en ese día, que sí, han bajado un 20%, 25%, dependiendo el rubro que se trate, y quizás por ahí el mercado de vivienda es el que reacciona un poquito más lento, o el mercado de los countries, pero yo creo que a la larga se están acomodando, ¿no? Es un poco, yo veo que la reacción en generalizada pasan los días y es más positivo el resultado. Muy bien. Bueno, ya cerrando te voy a hacer una consulta indiscreta, esto no estaba muy planificado, pero estás ahí en la inmobiliaria, ¿no es cierto? Físicamente estás ahí en la misma oficina. Estamos acá en la inmobiliaria, sí, la de acá del centro, Bien, la de Rivadavia, esquina Olmos, ahora. dale. Estuvimos haciendo unos grupos más Podemos ser reducidos. indiscretos y hacer una cámara virtual, recorrer un poco, contarnos si tenés ahí imágenes atrás. Veo, tenés imágenes de algunos productos. ¿Tenés algo que nos quieras mostrar o un recorrido? Mirá, acá, esta es una sala de reuniones. Acá está mi Bien. hermano, que es mi socio, estamos juntos en el negocio. Acá está haciendo café. Muy Acá. bien. Buenas tardes, ¿cómo va? Somos Eh, 85 nada más para el café, voy avisando, ¿eh? ¿Cuánto? 85 somos, estamos conectados acá, Para nada hacer un más para el brindis. café, digo, a ver si va a alcanzar. Hay unos cuantos. Bueno, acá esta es la sala de reuniones de este edificio, digamos, de esta oficina. La realidad es que este edificio es nuevo. Nosotros tuvimos una participación en el edificio, en la comercialización. Tiene una vista al interior de la 25 de Mayo, donde está la iglesia de la Merced, que tiene una cúpula bastante linda.
Ujú. Y lo que hicimos fue unificar 3 oficinas, pero con la experiencia que habíamos tenido en 25 de mayo, donde la recepción del área comercial era la misma que del área administrativa, en este caso, el palier de ingreso a estas 3 oficinas lo sectorizamos para que la gente que vaya a la administración esté bien direccionada. Claro, Principalmente era por una cuestión de volumen de gente y segundo porque también a veces tenía que el cliente particular que buscaba o un inversor a un vendedor algo tenía que tener una atención un poco más diferencial en la comodidad y a veces la otra en aquel momento, no nos olvidemos que se pagaba mucho, digamos, en efectivo, digamos, en la misma inmobiliaria, estaba esa cultura. Ahora yo creo que hay un sí, sí, 70-30 o un 80-20 y más con esto que ocurrió en los últimos 90 días, bueno, que pagan en forma bancaria, ¿no? Canalizándolo por una claro, transferencia. claro, claro. Y Bien, después, bueno, les muestro un poquito entonces las instalaciones. dale, buenísimo. Me parece que te perdimos señal, me parece, Joaquín. A La ver, recepción, ahí está, ahora sí ¿se lo estamos alcanza a viendo. ver? Sí, ahí lo estamos viendo. Y de la recepción pasas a un lado hacia la derecha, que está esta sala de reuniones que les mostraba recién. Acordate, Joaquín, que vos sos alto, bajar un poquito más al. Vos sos. Ahí está. Ahí está mejor. Buenísimo. Sí, ahí te seguimos, sí. Buenísimo. Después hay 2 áreas que son de kitchener, de cocina, Bien. 2 áreas que tienen baños, o sea, en estas 2 oficinas que son de la parte comercial, digamos, y Bien. después por un pasillo, donde está ahí una sala de espera y hay otra en el ingreso, se pasa a un box privado, digamos, de la Bien. gerencia comercial, y después hay una parte, digamos, a ver si se alcanza a ver un paneo, que es general, donde hay varios boxes de trabajo, ¿no? Sí, sí, lo vemos. Se ve perfecto. Si se alcanza a ver Bueno. ahí, porque Sí, yo estoy buenísimo. viendo lo de... Lo vemos, Acá lo en vemos, lo realidad, vemos. ahí en ese lugar de los boxes hay son para 10 personas, más el de gerencia, digamos, después está la sala de reuniones, y después hay 3 privados que acá estamos con mi hermana y con Cristian, que les contaba. Sí. Acá hay un privado y el otro, uno al medio, y otro que sale con la misma, digamos, instalación y vista que veíamos en la sala. Claro, perfecto. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Nos hemos metido de lleno, hemos hecho molestias ahí hasta en la cocina, nos ha llevado. Te agradecemos la absoluta Todo predisposición, donde... Joaquín. Ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, hay una puerta de acceso que se ve los ascensores de salida y se canaliza para... Esperamos, creo que te hemos perdido el señal, Joaquín. Bueno, me parece que lo perdimos. Vamos a esperar unos segunditos a ver. Acá lo veo, pero lo veo sin cámara. A ver acá está, ahí te retomamos. Ahí está. Sí, ahí está buenísimo. Te Una hemos seguido visita en media la rápida, visita ¿no? virtual. Ah, estuvo perfecto. Se ha podido visualizar, ¿eh? Ahí está, ahí los veo bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ya para cerrar, Joaquín, la última, si tuvieras que, ahora están muy de moda los tips, la palabra tips o recomendaciones, pensado en este auditorio que es de jóvenes corredores, ¿se te ocurre alguna recomendación, frase de motivación, tips o recomendaciones a este auditorio de jóvenes corredores? Yo creo que un poco va de lo que hablamos ahí, que el viernes hicimos una charla comercial y pensamos hacía varios días que no la hacíamos y pensamos con Gustavo Borges, que es el gerente comercial, y unificamos los 2 grupos y decir cómo los motivamos, cómo nos motivamos entre todos, ¿no? Porque veníamos de estar bastante, digamos,
frenados y con poco movimiento y a la vez con mucha incertidumbre, y la clientela, digamos, por ahí que todavía no se movilizaba. Entonces, lo principal fue esto, decir que no nos desmotivemos, que visualicemos ese mercado de oportunidades, ese mercado que va a seguir apostando al ladrillo, que va a seguir, es otro tipo de inversor, y aparte siempre decimos y siempre analizamos hasta a veces como si fuéramos economistas, de que hay o bonos o acciones o inversión exterior que rinden tanto, pero está comprobado que más del 70% del cordobés, digamos, se refugia en ladrillo. Y quizá en algunos ahorros en billete, ¿no? Pero principalmente va por ese lado. Entonces, uno lejos de negativizarse y de considerar las cuestiones que dicen, no, el mercado no tiene movimiento y demás, siempre hay oportunidades. Eso es lo que uno tiene que tener en mente y decir, hoy voy a buscar esa oportunidad. Puede ser la desarrollista que tiene que vender un poco más rápido, entonces busca el efectivo en forma inmediata para solventar todas sus obligaciones, o puede ser el que da financiación y bueno, involucrarse con el cliente, seguirlo, trasladar un poco la confianza, que es clave, ya sea de una constructora, si nosotros somos el eslabón que le vamos a hacer llegar, o de un propietario. Y bueno, yo creo que con esas tips, digamos, yo creo que hoy deberíamos salir con otra mente, y no decir por ahí que cada vez cuesta más vender un inmueble y demás. Y nosotros, como un dato que es totalmente certero y demás, ya hemos hecho 2 operaciones, digamos, desde que volvimos en pandemia, que en realidad estamos hace 2 semanas trabajando, y tenemos alguna reserva más tomada. Tuvo que ver eso, no porque el primer día que abrimos las puertas estaban los clientes esperándonos, sino porque lo estuvimos trabajando en el durante, y porque nunca nos quedamos sentados diciendo, esto va a ser insostenible y nos va a voltear a todos, y sino que dijimos, bueno, desde casa veamos la forma de captarlo. Y bueno, con ese espíritu yo creo que Joaquín, creo que es muy dinámico y que todos los días te sorprende, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, en el chat te agradece, te expresan que es muy linda su inmobiliaria, así que te están agradeciendo, empezando a agradecer, y la verdad que lo reitero incansablemente. En cuanto a oportunidad, en lo personal también lo voy a expresar, te he requerido, has estado fundamentalmente para sumarte a los espacios de acercarse a los jóvenes, a los estudiantes, en este caso, en este programa, a los recién recibidos o a los que ya tienen algunos años de trayectoria. Así que eso en cualquier ámbito de la vida, en el profesional mucho más, es invalorable. La apertura, no hay mezquindad, siempre vas abierto, querés compartir, querés socializar las buenas prácticas, y lo destacamos. En lo personal, un orgullo y gratificado que hayas podido sumarte hoy al PISI, Joaquín. No, yo agradecido, la verdad que cuente conmigo siempre. Es muy bueno tener también, nosotros cuando nos tocó esto de estar de repente en el rubro, lo primero que hice al margen de ver el microentorno fue salir a ver colegas y visitar empresas y contactarme. Y bueno, yo les agradezco a ustedes, que quedo abierto para todos los chicos ahí. Yo creo que le podés pasar mi contacto, celular, mail, lo que sea, por cualquier duda, ya sea del rubro, y quién sabe y quién dice que en algún momento nos cruzamos trabajando juntos. O sea que en ese sentido agradecido, también para vos y para todos los miembros del colegio, para Vicky, Alejandro, y bueno, también por la dura labor de ustedes también por ahí, que es con todos estos movimientos de tratar de salir de esa incertidumbre, ¿no? Y de brindar todo. Sé que ahora se viene algo muy interesante a las 6 de la tarde, y voy a tratar de participar, pero es esto un poco el día a día, ¿no? Y estar en contacto. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Ya te liberamos. Les voy a pedir al resto de los asistentes que se queden unos minutos. Nos vamos a organizar en cuestiones más administrativas, así que gracias, Joaquín, hasta siempre. Y bueno, sí, a las 6 vamos a estar los que podamos conectados nuevamente en esa otra actividad. Felicitaciones, bueno. Joaquín. Gracias y saludos a todos los chicos, a todos, y bueno, estamos en contacto. Adiós, Joaquín, muchas gracias. Un abrazo, chao, Gustavo. Adiós. Bueno, para todos, espero les haya resultado interesante. Ese era el objetivo de que este segundo encuentro del PISI
nos pudiéramos meter adentro de una inmobiliaria. Les cuento que en la primera edición fue así, nos metimos físicamente, nos dividimos en grupos y fuimos a visitar inmobiliarias que nos recibieron, que nos abrieron las puertas, así como lo acaba de hacer Joaquín, mostrándonos todos sus sectores, su forma de, contándonos o narrándonos cómo es su forma de administrar su inmobiliaria, cómo se vincula con el cliente, cómo se vincula con el desarrollista. Bueno, un poco lo que hemos compartido hoy en este espacio de prácticamente 1 hora y media con Joaquín. Deseo obviamente que haya sido provechosa, que haya sido útil esto que Joaquín nos ha compartido. El programa tiene esa intencionalidad, este programa tiene ese objetivo que es compartir las buenas prácticas y la experiencia de algunos que, miren, en el primer encuentro y en este segundo no nos han venido inmobiliarios en edad, con muchísimos años en la actividad y demás, sino jóvenes inmobiliarios, pero que la verdad se han abierto sin ninguna mezquindad a contar qué hacen, cómo lo hacen y dar, si se quiere, algunas recomendaciones. Veía recién, y los hago demorar unos minutos nada más, porque ha surgido como una buena idea. Nosotros en la primera edición del PISI lo hicimos, era una edición muy limitada, eran grupos muy reducidos, porque en realidad el PISI empezó siendo con esa intencionalidad de grupos de no más de 25. El primer grupo fueron 25 alumnos, y que estuvo algo muy interesante, que esos 25 eran alumnos de todos los centros de estudios. Había de Pascal, de siglo XXI, de Montserrat, del SEBA, de Cervantes, de todos los que forman al corredor inmobiliario, y estuvo muy interesante. En esta oportunidad somos un grupo más numeroso, y ahí veo, y está bueno, esto que la idea de armar un grupo de WhatsApp. Yo voy a anotar a continuación, no tomo el enlace, ahí ya han puesto un enlace para que generemos un grupo de WhatsApp, que sea el de, si les parece, PISI segunda edición. Esta es la segunda edición, pero o primera virtual, porque primero para fortalecer algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación, contarles ahora, yo los quería demorar, para contarles un poco cuáles son los 2 encuentros que se vienen. Todos los martes a las 15 horas vamos a seguir virtualmente en Zoom, y los 2 encuentros de los 2 próximos martes tienen que ver con herramientas digitales aplicadas a la actividad profesional. Es módulo 1 y módulo 2, así que no se la pierdan, porque es muy interesante. Los demoraba en estos segundos mientras repasando el chat. Bueno, acá veo que Juan pone justamente, si Juan querés activar el audio, envió el link. Si todos están escuchando, nos tomemos unos segundos. Yo no voy a cerrar la sesión de la reunión para que lo puedan levantar. Hacerles un comentario más que tiene que ver con lo que son los encuentros que vienen. Es casi seguro, depende la programación de quien se acerque al espacio, que los encuentros que vienen nos tengan desde las 15 hasta las 18 horas. Estos 2 primeros han sido encuentros más acotados, pero es casi seguro que los próximos encuentros van a ser de 15 a 18 horas, porque vienen encuentros de a 2 disertantes. De 15 a 16, 20, 25, un disertante, un pequeño corte, y después otra hora y media hasta llegar a las 18 con otro segundo disertante. Se los anticipo para que lo tengan presente en su agenda de martes, digamos, que va a ser así. Las clases se están grabando, y las clases no todavía. Cuando pasen algunos encuentros les vamos a compartir cómo van a ser disponibles para quienes estén, obviamente, dentro de este grupo de PISI. Si no hay alguna inquietud puntual o particular del programa, sí me gustaría que le podamos dar cierre a esto de armar el grupo de WhatsApp. Franco ahí ha puesto un enlace. Franco, ¿querés activar el audio? O vi que alguien más lo puso. Acá estoy, Gustavo. No sé si se escucha. Puse un enlace, tomamos ese enlace para crear el grupo, ¿te parece? Sí, perfecto, yo ya lo compartí ahí, hay bastante que se están uniendo. Bueno, buenísimo. Lo voy a tomar antes de cerrar, así también me uno, porque bueno, fundamentalmente lo que me interesa es que esté habilitado ese canal de comunicación. Si hay, y nos ha pasado, si hay oportunidades donde los disertantes quieran anticipar material, o en PowerPoint o documentación que quieran compartir con ustedes,
nos las hacen llegar y yo por el grupo de WhatsApp directamente lo puedo subir. Bueno, creo que no hay nada más. Si no hay alguna otra inquietud o consultas, siguen poniendo los teléfonos. Por las dudas, Franco, corregime si no es así, tengan presente que más que poner ahora el número de teléfono, únanse a través del enlace, porque cuando uno genera un enlace para armar un grupo de WhatsApp, somos nosotros los que tenemos que ir al grupo y no quien lo ha creado, quien vaya a estar tomando los teléfonos nuestros, Sí, ¿sí? es muy difícil agregar uno por uno. Sí, por eso lo aclaro para que directamente nos unamos. Es como responsabilidad nuestra unirnos al grupo y no que nos tomen el teléfono. Eh, ¿Querés, Franco, poner de nuevo el enlace a esta altura, que ya pasaron varios mensajes, ponerlo nuevamente? Ahí lo envío. Ahí está enviado. Hay varios que lo enviaron también. Ah, perfecto. Bueno, eh, si no hay más inquietudes, yo los saludo, los despido y voy a compartir, esperen unos segunditos, la placa en donde está el encuentro de hoy. Yo me imagino que la tienen todos, pero por las dudas, el que quiera tomar nota, ¿cómo pueden visualizar el encuentro de hoy de las 18 horas? Acá está en la dirección del colegio del canal, para que lo puedan visualizar, ¿sí? A través de YouTube. La charla que hoy Mariano Briña va a llevar adelante a partir de las 18. Desde luego están todos invitados, súmense. Es un hecho, si se quiere, histórico por cuanto viene una nueva ley de alquileres, y bueno, hay un hecho histórico porque, si ustedes lo tienen presente, nosotros tenemos un nuevo Código Civil y Comercial desde el año 2015, es decir, no hace muchos años, después de haber tenido un Código Civil anterior con muchísimos años de vigencia, y ya del 2015 a esta altura ya hay una modificación en algunos de sus aspectos al Código Civil que regula lo que es la locación. Así que no se lo pierdan de vista porque seguramente es temas interesantes o sensibles para que conozcamos. Bueno, saludos a todos, que anden muy bien, nos vemos el próximo martes. Y bueno, seguimos conectados a través del grupo de WhatsApp. Adiós.